2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola mis amigas y amigos, ¿cómo están? Soy el profesor Sergio Pérez y en esta ocasión vamos a dar continuación a nuestro tema referido a los continentes. Este es un tema preparado para el segundo año de secundaria en el área de ciencias sociales. Ahora, comencemos. Y en esta ocasión vamos a hablar de los continentes, pero vamos a ser específicos. Vamos a hablar de dos continentes en particular, América y África. Dos continentes que, si nos fijamos bien en la imagen, pareciera que encajaran perfectamente como si fuera un rompecabezas. Y es que el geólogo Alfred Wegener había propuesto la teoría de la deriva continental, es decir, él había dicho que los continentes en un inicio formaban parte de un supercontinente al que se llamó Pangea. Este continente, durante un proceso que duró millones de años, fue separándose debido a que, como habíamos dicho antes, los continentes descansan sobre las llamadas placas tectónicas, las cuales se desplazan sobre el manto de la Tierra, ya que el manto es una superficie casi líquida y el manto de la Tierra, es decir, la corteza terrestre, es una superficie sólida. Y bueno, vamos a empezar a hablar de los continentes. En este caso vamos a empezar por el continente americano, o como también lo llaman nuestros hermanos indígenas, los pueblos originarios, el Abya Yala. ¿De dónde sale este nombre? Bueno, los indígenas Kuna, de lo que hoy en día es la región del Panamá, llamaban a este continente como Abya Yala, lo que significa la tierra viva, la tierra con sangre, la tierra en desarrollo, o también llamado tierra joven. Y es que eso es algo bien interesante. Los indígenas Kuna ya conocían que el continente americano estaba rodeado tanto por el océano Atlántico como por el océano Pacífico, es decir, dos enormes masas de agua que rodeaban este continente. Y es por eso que muchos pueblos indígenas adoptan esta terminología para definir al continente americano. El continente americano consta de una superficie de aproximadamente 42 millones de kilómetros y es la segunda masa continental más grande del planeta Tierra, concentrando más o menos unos 1.000 millones de habitantes, y es el segundo continente más grande después de Asia. El nombre moderno, es decir, el nombre de América, el nombre que se le da a nuestro continente viene del nombre de Americo Vespucio, un explorador italiano que había dado a descubrir que el continente no formaba parte de Asia como creía Cristóbal Colón. Es por eso que en 1499 los europeos comienzan a llamar América a esta parte del mundo. América está dividida en tres subcontinentes, es decir, en tres partes. Por un lado tenemos el subcontinente conocido como Norteamérica. En este subcontinente se encuentran países como Estados Unidos, México o Canadá. También tenemos Centroamérica, en el cual se encuentran Honduras, Costa Rica o Panamá. Este continente conecta lo que es Norteamérica con Sudamérica. Y bueno, el continente donde nosotros nos encontramos actualmente, Sudamérica, el cual concentra países como Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela o Brasil. Hablemos un poco del relieve de nuestro continente americano. Y es que el continente americano se caracteriza por tener una extensa cadena de montañas en lo que es la parte occidental. Un ejemplo de esto es la cordillera de los Andes. En esta enorme cadena de montañas que se extiende de norte a sur, podemos encontrar elevaciones tan grandes como el Aconcagua, que es una elevación que está alrededor de los 6.000 metros sobre el nivel del mar, o los Ojos del Saldo, el Monte Pisis, o incluso el Nevado Sajama o el Nevado Illimani, que son las elevaciones más grandes que se encuentran en el continente. Hablemos también de los ríos que recorren el continente americano, los principales ríos de América. En el norte tenemos, por ejemplo, al río Mississippi, uno de los ríos más grandes de esta parte del mundo. Y también en el sur tenemos al río Amazonas. Los ríos en el continente americano representan el sostén de la vida, ya que son muy importantes para el desarrollo de la biodiversidad, así como de las poblaciones indígenas que viven en estas regiones. La cuenca del Amazonas es uno de estos ejemplos. Es el sistema hídrico más importante del continente y alrededor de él se desarrolla la selva amazónica, que es la reserva forestal y de biodiversidad más grande del mundo. Es muy importante. Sin embargo, como habíamos dicho también en la anterior, el calentamiento global y las actividades de deforestación están haciendo que la selva del Amazonas se reduzca cada vez más. No hay que olvidar también que la cuenca del Amazonas representa una de las reservas de agua más importantes del mundo. Hablemos un poco de los climas y ecosistemas del continente americano. Y es que el continente americano, al ser tan extenso desde el polo norte hasta el polo sur,
presenta diferentes climas. En Norteamérica, por ejemplo, tenemos valles y praderas. En el caso de Centroamérica y la parte norte de Sudamérica, presenta selvas tropicales y bosques húmedos. Y en lo que viene a ser la franja andina, es decir, donde las regiones del altiplano aledañas a la cordillera de los Andes, se presentan territorios con características de altiplano, mesetas y paisajes montañosos. Es muy importante también reconocer que en toda la extensión del continente americano existen diversidad de pueblos y naciones indígenas originarias, las cuales se han desarrollado desde tiempos mucho antes de la llegada de los colonizadores y mucho antes de la fundación de los estados modernos. Pasemos a hablar de lo que es el continente africano, o mejor llamado África. Cuando pensemos en el continente africano, vamos a decir que es el continente, uno de los continentes también más grandes del mundo, con aproximadamente 54 países que están presentes en este continente, aproximadamente 37 millones de kilómetros cuadrados en su extensión territorial y alrededor de 1.200 millones de habitantes. También hay que decir que el continente africano es uno de los continentes con mayor diversidad étnica y cultural del planeta, y es que cuando reconozcamos al continente africano tenemos que identificarlo como la cuna de la humanidad, donde aparecieron los primeros seres humanos. Es por eso que hablar de la diversidad cultural y etnológica del continente africano es muy importante. Y es que, como habíamos indicado hace algún momento, del continente africano salieron los primeros seres humanos a poblar los diferentes continentes del planeta Tierra, entre ellos el continente americano. Esto se conoce como la teoría de la migración. El continente africano, a pesar de ser uno de los continentes más antiguos en respecto a lo que es la cultura, también ha sido un continente que ha sufrido, al igual que América, el proceso de colonización por parte de países europeos. En este caso podemos hablar de países como España, Portugal, Italia, Francia, Alemania o el Reino Unido. Hablemos un poco del relieve y los ecosistemas africanos. En el continente africano podemos encontrar en el norte desiertos, en la parte meridional podemos encontrar montañas y selvas húmedas, así como también las famosas sabanas donde habitan los elefantes, los leones y las jirafas. Un continente por demás diverso en la cuestión de vida y poblaciones humanas. Un poco más, hablemos de la hidrografía de África. Vamos a identificar los principales ríos de África como el río Congo, el río Níger, el río Nilo, muy importante en la historia, el río Zambeze o el río Orange. Y bueno, para hablar también de la orografía del continente africano, vamos a identificar las elevaciones y cordilleras más importantes, como la cordillera del Rif en la parte oriental, así como la cordillera del Kilimanjaro, las montañas Tubkal, las montañas Rwenzori o las montañas Drakensberg. Para terminar, sin olvidarnos, vamos a hablar también de otro continente, la Antártida, el continente menos habitado del mundo. Es decir, es un continente que no tiene poblaciones humanas, más allá de la presencia de algunos científicos por parte de algunos países que se han animado a explorar este continente. La Antártida, que está en el Polo Sur, una de las partes más aisladas del planeta, representa la reserva de agua dulce más grande y más importante del mundo. Sin embargo, producto del calentamiento global, esta región está sufriendo cambios muy acelerados. Alrededor de 14 millones de kilómetros son los que ocupa este continente, y los ecosistemas que también tiene o presenta son bastante fríos. Es por eso que en el continente antártico encontramos a los famosos pingüinos, y sus temperaturas oscilan por debajo de los 0 grados casi todo el año. Para finalizar, vamos a decir que el continente antártico, si bien no está habitado por poblaciones significativas, sí está reclamado por diferentes países como Australia, Chile, Francia o los propios Estados Unidos, ya que representa una reserva de recursos naturales muy importante, y en algún momento estos países van a disputarse el poder extraer recursos naturales de esta región. Y de esta manera llegamos al final de nuestro tema. Recuerden que siempre pueden consultar los materiales disponibles, así como los textos de aprendizaje disponibles en la plataforma Educa Bolivia. Soy el profesor Sergio Pérez y será hasta otra. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.